Katuruki hare morita e pura e ta e pura e ta e pura e Katuruki hare morita e pura e ta e pura e ta e pura e Katuruki hare morita e pura e ta e pura Yorana comunidad, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tehauha'a Tupuna. Yorana mamhingot kainga heungati te aroha haihanga kuru tatoa, kitivahana yutatou Tehauha'a Tupuna. En esta oportunidad, el entrevistado de nuestro programa del día de hoy es alguien bien especial, un arqueólogo Rapanui muy reconocido, Sergio Rapu Haoa, que a lo largo de su carrera se destaca por rescatar todo nuestro patrimonio cultural. Yorana Sergio y Yorana Cristian, como siempre, nuestro panelista en cada programa. Yorana Corúa. Sergio, Yorana Coe, bienvenido a nuestro programa Tehauha'a Tupuna. Es un placer, un honor, un orgullo tenerte aquí con nosotros para compartir tus conocimientos, tu trayectoria como arqueólogo, sobre todo tu experiencia en dirigir trabajos de levantamiento, de ahu, moai. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, en primer lugar agradecerle la invitación y felicitarlo por un programa que ayuda a reforzar nuestro interés como Rapanui, como comunidad, respecto al patrimonio. Ahora, entrevistar obviamente ayuda a rellenar de informaciones, pero en el fondo lo interesante es que el resto de la comunidad esté al tanto de lo que los profesionales realizamos en favor de la conservación del patrimonio. Una cosa que me parece súper importante también recalcar es que Sergio, yo creo que es el primer doctorado honoris causa que hay ahora en la isla. Hace poco también se le dio ese honor a Sonia Haoa, ¿sí? La Universidad de Binghamton, ¿no? En Estados Unidos, me parece que le dio el título de doctor. Sí. Así que por la trayectoria y por los trabajos arqueológicos que se han hecho acá en la isla. Entonces, en el caso de los trabajos más importantes que tú has hecho, me imagino que tienes un lugar especial en tu corazón por la restauración de la Ajunaunau, ¿no? Cristian, le apuntaste muy bien, porque el trabajo de Ajunaunau fue mi primer paso en la materialización de lo que venía soñando muchos arqueólogos, y en particular el profesor William Malloy, que fue el que me llevó a Estados Unidos para iniciar fuertemente la arqueología. Y cuando terminé el trabajo, el año 78, volví a Chile, 77, pero el gobierno en ese momento me designó una tarea, que era preocuparse de la conservación de los sitios que estaban más en peligro. Claro. Anaquena era un sitio muy codiciado para muchos, para Rapanui, no Rapanui, de hacer allá un resort, un lugar de uso masivo, y el turismo aumentaba, y de manera que la única playa iba a estar bajo presión de visitantes. Claro. Pero al mismo tiempo había ahí una cosa monumental, que es el Ajunaunau, y lo particular de ese aju es que estaba cubierto de arena. La arena es un material que se mueve rápido con el viento, así que en un par de años se cubre estructura muy grande. Pero también para los arqueólogos era muy interesante, porque se implica que todas las evidencias arqueológicas se cubría rápidamente y se protegía. Involucrado en el trabajo llevamos más de 35 personas de la isla, más algunos estudiantes, profesionales, etcétera, topógrafos, etcétera. Algunos de ellos están en paz, se fueron, otros están aquí. Inicié el trabajo con mi hermano Alfonso Rapu, que en ese tiempo tenía un liderazgo fuerte y era el capataz. Y capataz en el sentido de unir a la comunidad que estamos trabajando a hacer las cosas que correspondían y cuidar los elementos de trabajo.
Y estaba también, curiosamente, otro hermano, que es Rafael Rapu, que se inició en la arqueología por un contacto entre Alfonso y Gonzalo Figueroa y otros, para aprender de fotografía, para hacer fotografías de trabajo arqueológico, que es una técnica especial con máquinas especiales. Así que habían 3 hermanos ahí mirando uno al otro y diciendo, tú haces esto, tú haces lo otro, qué sé yo. Claro. Y se arrugaba, por supuesto, alguno, pero en fin, fue una convivencia muy amena entre todos y la gente que estaba, Sorobael Fati, Edmundo Pont, Lázaro, ¿cómo se llama Salvador Atán, es decir, una lista larga que a veces la gente, bueno, se olvida de decir todo y le quita mucho tiempo a la televisión. Entonces, pero siempre quedó en mi corazón ese primer equipo con quienes trabajamos. Y ese equipo se quedaron muy motivados en la arqueología y seguimos hasta el final. Algunos ya fallecieron, gente que tenía mucho más experiencia, como el Corjúa y Taraeras, por ejemplo, como este señor Teao, que también se fue, etc. Entonces, claro, ahí tenemos una cosa humana, la convivencia de Rapa Nui alrededor de un trabajo que se llama investigación y restauración de monumentos. Algunos habían trabajado con el profesor Maloy, pero eso era bonito, porque este investigador americano estaba aquí, tenía un amor por la isla y tenía gente de Rapa Nui involucrada, pero en este caso era otro, era un Rapa Nui involucrado. Entonces había también la curiosidad de ver cómo hacer este cabro que nació entre las guayabas, andaba a pata pelada y comía jatuque, qué sé yo, y de repente es un investigador y lidera un trabajo de conservación. Fue muy lindo. Entonces, y yo, por supuesto, venía como caballo de carrera a hacer el trabajo porque venía con todo el ímpetu de recién salido de la escuela graduada de la Universidad de Hawái y estaba con esa curiosidad de ver qué pasa con mi trabajo mismo. El profesor Maloy estaba en sus últimos años, tenía una enfermedad terminal y el gobierno de Chile lo trajo a modo de despedirse de la isla y estaba sentado debajo de las palmeras con Gonzalo Figueroa, un amigo que también se fue, y miraba a este grupito Rapa Nui conmigo ahí para ver cómo lo estábamos haciendo. Entonces el profesor estaba feliz viendo a su estudiante actuar. Claro. Y en ese proceso yo tenía, por supuesto, todas las energías, los bríos. Y voy a restaurar un monumento. E hicimos la primera restauración de monumentos. Y ahí aprendimos muchas cosas, lo que había enseñado Maloy y otros que nosotros fuimos viendo en el camino y corrigiendo. Afortunadamente yo había tenido contacto con la UNESCO, había estado en Europa 60 días visitando desde París, Roma en Italia, Grecia, Egipto, y viendo toda la tradición de restauración de monumentos de diferentes enfoques filosóficos, francesas, UNESCO, americanos. Entonces, yo aquí tratando de acomodar dentro de todas estas tradiciones cuál sería lo mejor para Pascua. Teníamos ya la tradición de Maloy, que es americano, hacer las cositas bien perfectas, qué sé yo. Pero los europeos preferían las cosas a media, es decir, si faltaba algo lo dejaba así nomás y lo completaba digitalmente hoy día, pero antes era con un papel plástico que ponían sobre la foto y se completaba la figura. En ese caso, en Anaquena, yo siempre he pensado, por lo menos como yo siempre he visto ese lugar, que también simbólicamente, y por la historia de Rapa Nui es súper importante, la capital, el lugar donde vivía la aristocracia, la realeza en la isla. Me parece súper interesante que los 2 ajú que tienen Moai de pie hoy en día en la playa han sido trabajados por un equipo Rapa Nui principalmente. Porque hay otros sitios restaurados, pero que con bastante presencia y participación de arqueólogos de afuera, que no está mal, que me parece muy bien y que a veces ayudan a dar ese impulso, pero que ese levantamiento del Moai de Aturejuki el año 56 abrió esa puerta para que todos estos arqueólogos de todo el mundo dijeran wow, este es el camino que hay que seguir. Y después de venir y trabajar, el profesor Maloy le deja la batuta a otra gente y bueno, empieza a trabajar con otras restauraciones, gente como el tío Sergio. Claro. Sí, yo creo que ahí es muy cierto lo que tú
dice históricamente los Rapa Nui participamos ahí. Acuérdense que los Moai están todos votados por razones históricas, largo comentar. Entonces empieza la restauración. La expedición noruega de ese año, liderada por Thor Heyerdahl, traía 7 arqueólogos, entre ellos Malloy. Claro. Entonces, al intentar restaurarlo, ellos combinaron esfuerzos. Por un lado, el extranjero decía tiene que hacer de tal manera, y los Rapa Nui remangaron y dijeron no, de esta otra manera, y lo hicieron. Sí. Después, pasados los años, aparece otra vez Ahunaunau y empezamos el trabajo y descubrimos varias cosas interesantes. Por ejemplo, el Moai, cuando tú lo ves ahí parado, la base está como plana. Hay una postura como si fueran palitroques, está tieso ahí mirando sobre la villa. Pero cuando tú haces una trinchera, ves la estratigrafía y encuentras que hay restos de Moai. Y te preguntas, ¿qué hacía ese resto de Moai ahí frente al lago? Sí. Después aprendimos de que cuando el Moai lo llevaban caminando, llegaba al lugar, lo tallaban, lo emparejaban, cambiaba la forma de la base para poder instalar arriba de la plataforma y quedarse de forma permanente mirando la villa. Pero en el proceso de traslado tenía que tener otra base que permitiera movimiento y así desplazar al Moai. Así que aprendimos. Pero tal vez lo más impresionante para mí fue encontrar fragmentos de coral quebrados en la arena. Y yo miraba estos y decía, ¿qué serán? Porque nunca lo había visto antes. Tenía forma especial, se nota que era trabajo hecho por el hombre y el accidente de quebrar. Al final, mi prima Sonia, que estaba de asistente, y varios otros jóvenes, estaban excavando un Moai que se cayó hacia atrás, con la cabeza quebrada y el sombrero al lado, y encontraron 4 fragmentos de estos corales. Y me llaman, los veo, y digo, parece cerámica quebrada que hay que juntarla. Entonces dije, saca, ponen arriba de la mesa y juntan a ver qué pasa. Lo hicieron. Para sorpresa de todos, tenía una forma de almendra, una concavidad en el medio. Y Sonia dijo, es un recipiente, porque tenía esta abertura que efectivamente parecía un recipiente. Otro dijo, oh, no, es un pescado. Nadie sabía lo que era. Claro. Y yo no tenía idea. Pero tomo esto, no me era recipiente, porque cómo va a tener una forma especial para una perforación, claro, que después pasó a ser el lugar de la pupila. Lo pongo arriba de la camioneta y me vengo al museo, y yo estaba montando una exposición en el museo, y por dentro decía, tengo una pieza curiosa, nueva, que la vamos a poner en la exposición. Cuando yo me bajo de la camioneta, se me viene repentinamente a la cabeza la imagen de uno de los Moai, el que no tiene sombrero, que había estado enterrado en la cara en la arena, y habíamos restaurado eso, parado, la concavidad perfecta, que parecía almendra, y la pieza que yo tenía al lado. Y ahí se me pararon, salió la piel de gallina como ahora. Entonces, porque dice, ¡ojo! Pero, ¿dónde había salido? Era la asociación de la figura cóncava con la pieza que tenía yo, y lo había juntado debajo de la cara de un Moai. Todo coincidía. Anteriormente habíamos conseguido 57 fragmentos de lo mismo. La teníamos en laboratorio. Había una chica que era asistente que se llamaba Verónica. La Verónica tenía en bolsita y decía probable lima de coral, claro, para pulir. Sí. Entro esto todo nervioso, le digo, Verónica, sácame todos esos fragmentos. Empezamos a colocar arriba de la mesa, vimos que el ángulo nasal, la colita del ojo, estaba todo ahí. Eran 7 ojos que ya lo habíamos descubierto. Y ya pueden pasar los fragmentos. Ahí la parte más linda que quiero contar. Se recoge, me confirmo a mí mismo que sí es ojo, la más completa. Le traigo para mostrar a mi mujer, porque estaba todo nervioso de la hora de almuerzo, y llegó al lugar, y a 10 metros de la puerta de la casa, que hoy día es la casa de Sconadi, en ese tiempo era un pae nomás, entonces estaba José Fati, el famoso maestro José Fati, enseñando Rapa Nui a mi esposa. Entro así con la pieza en la mano, y el viejo le estaba diciendo a ella, Arioko, Arioko. Yo me acerco y le digo, Corjúa, aquí está el Arioko. Y lo pongo arriba de la mesa, al lado de él. Arioko de Moai. Y yo estaba todavía nervioso con todo este descubrimiento, y el viejo sonriente y tranquilo
Se sonríe y dice, sí, es ojo de Moai. Y le digo, a ver, espera, Corjú. Nadie sabe que los Moai tenían ojos incrustados. Sí, me dijo, sí, yo sabía. Pero ¿cómo? ¿Y cómo el resto la gente no sabe? Es que cuando yo tenía 10 años, iba caminando con mi papá en Ranoraraku, entre los Moai. Mi padre al frente y yo atrás. Miraba yo al Moai y no tenía ojos, efectivamente, los de Ranoraraku. Y le decía al papá, papá, esta cuestión no tiene ojos. Y el viejo, sin devolverse, decía, no, tienen ojos. Y eso es lo que se acordaba el viejo. Entonces, en ese momento, para mí, se produjo el descubrimiento del ojo del Moai. Claro. Porque un arqueólogo le trae una evidencia y un líder cultural local, con la tradición oral, lo confirma. Sí. Vuelvo a Anaquena, ya volando y en la camioneta, llego y le digo a los jóvenes, oye, tráeme los fragmentos de ese Moai. Y lo pone ahí frente a mí. Había escondido el ojo, había pegado los fragmentos. Sí. Y le pongo ahí. Y el Moai, fragmentado, la cara, tenía su ojo. Imagínate el impacto. Revivió. Y le dije, hemos despertado al Moai. Sí. Sí. Y ese momento para mí es el viejo confirmó que tenía ojo. Tú sabes que los Moai antiguamente se decía Arin ahora. Sí. Ya. El Moai, con eso, podríamos decir, el Moai está vivo otra vez. Claro, claro. Y sigue el proceso. Don Juan Jaoba, que lo quiero mucho, que se fue, era mi capataz. Y le digo, Corojúa, no tenemos todos los ojos. Hágame exacto los ojos para los otros Moai. Se fabricaron los ojos, se colocaron los ojos. El día que colocamos a los Moai con ojos, los 4, estaba él, estaba yo y gente atrás para tomar fotos. Estábamos mirando los Moai, no aguantamos. Sentimos, no sé, respeto, miedo, de todo. Sí. Y el viejo se fue caminando hacia atrás, así, alejando el Moai. Porque era impresionante ver por primera vez estas figuras serio. No te miraba así como amigo, te miraba por arriba de la cabeza. Sí. O sea, te imponía autoridad total. Claro. Y está vivo. Entonces, ¿te imaginas tú esos días? Tú sales de tu jarepaenga y levantas la cara y te encuentras con este tremendo Arin ahora, no mirándose como hola, buenos días, sino que mirando para allá para que te des cuenta, respétame. Con severidad. Entonces, el simbolismo del Moai para nosotros es súper poderoso y hay que mantenerlo. Yo creo que la base de los descubrimientos es precisamente identificar de qué se trata. Por hacer una analogía muy breve, el asunto de Cristóbal Colón, como que cuando lo ponen como que descubrió América. Él no descubrió América porque no tenía idea dónde había llegado. En este caso, con el tema de los ojos, tenemos antecedentes, porque después se supo que en el Museo Kon-Tiki y que en otros museos en Europa había cosas, pero como no sabían que era ojo, estaban identificados exactamente como un recipiente, como otra cosa. Pero después ya con esto de que se hizo, que usted hizo a fines de los años 70, efectivamente esos museos tuvieron que reescribir sus notas de, oye, sí, este en realidad es un ojo. Ayer yo revisaba las notas de campo del profesor William Malloy en Ahuac Kivi y dentro de las cosas que encuentran, discos de piedra de basalto. Pupila, discos de piedra. Y para mí lo único que puede ser son las pupilas. ¿Sí? Entonces, bueno, ese tipo de cosas que después con el tiempo se pueden entender mucho mejor gracias a este tipo de identificaciones. Yo quisiera también agregar, aprovechando la oportunidad, porque doy conferencias en otras partes del mundo, pero en mi propio pueblo aquí todavía no le cuento historia. Claro. Y por eso que le agradezco la oportunidad. Yo sé que es corta el tiempo aquí, lo podemos hacer en otras oportunidades. Pero cuando uno empieza a dar vuelta la experiencia y dice, a ver, nuestra tradición oral es muy pobre. Es muy poco en comparación a lo que es Marquesa, la otra isla. Porque la población llegó a 111, entonces ¿quién iba a recordar tantas cosas? Pero hay pequeños mensajes. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿y cómo trasladaron los Moai? La persona de edad dice, caminaban, pero ¿cómo? Con manas, y hasta ahí llegaban. Entonces yo pensé, pero si también decía que eran Arin ahora,
Ahí está el mensaje, Arin ahora, o Tetupuna. Sí. Hay un mensaje que está diciendo y los arqueólogos no teníamos idea hasta descubrir la pieza. Entonces yo lo tomé más en serio la expresión caminaba. Claro. Y ahí aparece unos señores de Pavel, se llama, de Czech Republic, y hace su experimento que también creía en la tradición oral. Lo hizo. Lo hizo con buena intención, la publicó, etcétera, pero no le achuntó. Después le seguí el paso y experimenté con moai hechos de cemento para no dañar el original, etcétera, etcétera, y descubrí varias cosas. 14 evidencias que me decía por certeza que los moai fueron trasladados en posición vertical y casi como moviendo el refrigerador. Y había que experimentar. Lo hice. No fue tan bueno mis experimentos, porque había un problema. Es que la base lo cortaba parejo. Y también le falló a Pavel. Porque la patita para caminar se hace en Ranuraraku y se va desgastando hasta llegar al aju. Y cuando llega al aju le corta así, plano, para que quede como palitroque. Claro. Bueno, él experimentó con un moai que no tenía pie. Con una Arin ahora. Con una Arin ahora no. Entonces, y yo también hice algo con cemento parecido hasta que descubrí, porque fui a Ranuraraku y empecé a medir y a estudiar las bases de los moai antes de iniciar la caminata. Y descubrí que un par de cosas. Primero, que los moai tenía concavidad, depende del tamaño, si era grande o chico, o convexo. Segundo, que si tú parabas los moai, ya lo había estudiado con unos australianos que los mandé a medir, había una diferencia más o menos 7 grados máximo de inclinación hacia adelante. O sea, tú tienes cóncavo o convexo así y echadito para adelante. Si tú lo empujabas un poquito más, se cae el moai, pero llega justo al punto de equilibrio. Y lo otro interesante es que tú miras la base del moai, la parte de la espalda es recto, el resto del cuerpo es así. Eso es como la letra D. Sí. Si tú paras el moai con esa forma de letra D, con esa curvatura, así que permites como rocking chair, ¿cómo se llama? Como una silla mecedora. Una silla mecedora. Tú lo mueves un poquito hacia un lado, el peso del resto del cuerpo lo empujas solo hacia adelante. O sea, es un trabajo ingenioso, increíble de los ingenieros de aquellos años. Se tomó réplica de esto, se llevó a Hawái, se fabricó moai con esa base. Y unos amigos allá en la Universidad de Hawái se juntaron con un grupo, hicieron el experimento. Cuando yo vi el trabajo, no pude ir porque tenía otros compromisos acá, y veías tú el moai caminar así. Era para emocionarse, es como cuando fueron ahora a Londres y le cantan un moai y tú miras la cara y te empieza a caer las lágrimas. Sí. Ya. Este era un viejito que daba sus pasos y con 3 cuerdas, a los costados y uno atrás. Tú tirabas por un lado y él pivoteaba solo el moai, por la forma que le dio. Entonces, este fenómeno que parece tan sencillo, yo siempre he destacado que tal vez el aporte más importante de esta cultura, Rapa Nui, a la humanidad es ser capaz de transportar una pieza de arte de 80 toneladas o más en posición vertical a su destino final. Yo pregunto, ¿qué cultura en este planeta ha hecho lo mismo? Porque los obeliscos no se movieron así, ni los tremendos bloques de piedra de otras partes. Había rueda, había rodaje en Stonehenge y qué sé yo. Pero una pieza de arte en posición vertical, 16 o 15 o 14 metros, con ese tonelaje, y la gente aquí eran 5 pies, ¿no? Eran chiquititos. ¿Tú crees, Sergio, que eso es un problema netamente práctico o hay elementos ceremoniales, religiosos, culturales que influyen en que el transporte haya sido, como tú dices, en posición vertical? Porque si es un tema práctico, quizás, a ver, cuando se discute en arqueología cómo se movieron los moai, básicamente lo que dicen los arqueólogos afuera es, así lo movería yo. Pero no es una cosa como con una convicción o con que tenga como un elemento de pertinencia cultural en lo que la mayoría dice. Así lo movería yo porque para mí es lo más fácil y lo más práctico. Sí. Pero quizás para el Rapa Nui antiguo no, eso es solamente un problema práctico mover el moai. Quizás para ellos hay una razón de ser de por qué el moai tiene que ser transportado de esta manera y no de esta otra manera.
por lo que simboliza, por lo que se supone que va a representar una vez que llegue allá. ¿Tú crees que esos elementos juegan Sí. también en esto? ¿O? Yo creo fuertemente antes, durante y sigue siendo hoy día. El tema de convicción, por darle un nombre, es poderoso. Poderoso cuando tú dices, por esa puerta voy a salir, por esa puerta voy a salir, tengo que salir por esa puerta. Claro. Finalmente logra intonizarte y después le decimos mana nomás. Claro. Pero lo que pasa es que la gente está tan compenetrada en lo suyo que es una fortaleza enorme que te mueve en la vida. Y los hombres en aquellos años, no tenían otros elementos como ruedas y qué sé yo. Claro. Con pocas cosas hacía enormes tareas. De manera que mover un moai no era una cuestión solo de comer y tirar la cuerda. Hay una mística detrás. Y por eso que aparece esta cosa. La señora aquella que cantaba. Moai, pero no era esta la canción, estoy inventando. Claro, pero le daba ritmo. Es como cuando bogas tú. Y está volviendo a la... Claro. Entonces le da coordinación, fortaleza espiritual. Ese es el mana que iba detrás. Sí. Bueno, usted ha sido gobernador, ha sido arqueólogo, ha sido personajes muy importantes aquí en la isla. Y abuelo, perdón. Abuelo también. También fue director del museo. Hoy en día está en discusión la creación de un nuevo museo aquí en Rapa Nui. ¿Qué piensa usted al respecto de la nueva creación de un museo en Rapa Nui? ¿Dónde debiera estar emplazado aquí en la isla? ¿En qué sector? Yo creo que la institución museo es muy, muy importante aquí y en cualquier parte del planeta. Porque su misión es educar, su misión es investigar, su misión es empoderar a la comunidad, en el caso de Rapa Nui, por ejemplo. Porque esta isla entera es un museo. Pero podemos minimizar para dar fuerza a una actividad X. ¿Cómo se plantaba? No sé, tú no lo puedes meter en una sala del museo. Pero resulta que aquí hay lo que se llama Puma, Navai, etc. ¿Y por qué lo hacen aquí? ¿Por qué va la gente a plantar en un lugar donde hay este espesor de piedras? Es porque ellos conocen su naturaleza, su ecosistema. Sabe que la escasez de agua permite que en ese lugar se guarda lo poco que cae del cielo. Sabe que los minerales de las piedras se van escurriendo al fondo. Entonces se combina aguas que se retiene en vez de evaporarse rápido, los minerales o fósforos que escasean en el suelo de Pascua, que viene de las piedras, y finalmente la temperatura, que le da también una cierta fuerza a crecimiento. Y por qué no decirlo, protege contra el viento. Entonces, pero todo ese conocimiento, ¿a dónde lo exhibes mejor tú? En algún rincón. Lo están haciendo en Baijú. El grupo de Mau Genú lo están haciendo ahí una tarea muy bonita, que es una repetición de lo que hay, pero la gracia es que la gente que lo están haciendo sabe lo que están haciendo y es una herramienta de educación. Entonces, más museo, mejor. Donde quieran. Hagan en Paité, hagan un tremendo museo para traer el Hoajacananaía y guardarlo ahí en nuestro museo. Yo no quiero decir nada contra el otro museo que está aquí. Deja que exista y siga su pauta, es política nacional, pero política local, Rapa Nui, haga su museo, bailan adentro, vibran adentro, estudien más arqueología, estudien más ecología, etc. Sigamos haciendo museos. Para ir cerrando nuestro programa, un minutito, ¿cómo podemos los Rapa Nui de hoy y también las próximas generaciones proteger nuestro patrimonio cultural? Hay una palabra muy, muy importante, ojalá que nos grabáramos todo aquí, y se repite, se llama educación, educación y educación. Entonces, ¿qué significa educación? Vayan a estudiar arqueología, sáquense un doctorado en Rusia, en China, donde sea, vuelvan a su tierra y entreguen ese conocimiento. Vayan a estudiar suelo, ecosistemas, cómo sobrevivir frente a este tema de cambio climático. Los volcanes nuestros se están secando. ¿Han recibido ese mensaje? Yo quisiera ir a estudiar los cráteres nuestros, qué está pasando para atrás. Y más importante, ¿ha ocurrido este fenómeno de que se secan los cráteres antes? ¿Y sabemos por qué? Si no ha ocurrido esta por primera vez, entonces, ojo, más alarma. Entonces, en resumen,
educación, educación, educación. Maururu. Muchas gracias, Maururu. Sergio, Maururu, te hokurua mayo uyang te mahane ko ang nira, pero te tvahne yo tato te hauja a tupuna. Gracias, Cristian, una vez más. Gracias. Y por supuesto a toda la comunidad, muchas gracias. Y Orana Korua, y nos vemos la próxima semana. Maururu. Katuru ke hare morita e pura e ta e pura e ta e pura e Katuru ke hare morita e pura e ta e pura